Comenzar es de muchos, pero perseverar es de santos. Quizás te extraviaste, quizás pecaste, quizás estás completamente fuera de la vida con Dios. Yo no entendía que Dios tenía un plan para mi vida. Jesús nos dio una esperanza nueva. Él ve luz en mí porque yo soy luz y tú eres luz. Para que seamos levantados, para que seamos desatados. Bienvenido a tu espacio de encuentro. Qué silencio. Algunas veces es necesario, ¿verdad? Hacer ese silencio para ponernos en sintonía con lo que Dios nos quiere decir a nuestro corazón. Porque cada vez que Dios habla el corazón. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Amén. Muy bien. Pues bueno, en la noche de hoy tengo el privilegio de poder dirigirme a ustedes. Para aquellos que no me conozcan, mi nombre es Jorge Cruz. Resido en Caguas. Pero soy del Espíritu Santo de Dios, soy de ustedes. Siempre pertenezco a esta comunidad, ¿verdad? Cada vez que me llaman, para mí es un privilegio. Porque amo esto, amo compartir las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida, ¿verdad? En mi vida, en personal. Y hoy yo quiero hablarles a ustedes sobre ese que se revela. Él se revela. Y hay un takeaway, ¿verdad?, que los muchachos me dan y me encanta, ¿verdad? Porque dice, vivir en el mismo espíritu que impulsa a Jesús nos hace ser otros Cristos. Y tú dices, ¿what? ¿Cómo somos otros Cristos? ¿Será fácil ser otro Cristo? ¿Qué ustedes creen? No es fácil. Y algunas veces dentro de nuestro caminar, inclusive conociendo ya ese Cristo que nos ha dado el perdón, nos ha dado su amor, su misericordia, aún todavía no encontramos esa semejanza con Él. ¿Por qué? Porque ciertamente, históricamente, Él marcó la humanidad ¿con qué? Con un sacrificio, con el gesto de amor más grande que ha existido en toda la faz de la tierra. Y fue entregar su vida para la salvación de nosotros. O sea, la máxima expresión de amor reflejada en tal vez en lo más humillante, en lo más vergonzoso, en lo más bajo que pudiera ser en aquel momento, que era una muerte de cruz. Pero sin embargo, dentro de todo esto, aún nosotros permanecemos confundidos de que qué Dios quiere de mí. ¿Y cuántos de los que estamos aquí tal vez llevamos 5 años en este caminar, 10, 15, 20, 1? No nos preguntamos todos los días cuando nos sucede algo, ¿verdad?, cotidiano, o estamos en búsqueda de algo espiritual, no nos hacemos esa pregunta. ¿Qué Dios quiere de mí? Levanten la mano los que se han hecho esa pregunta. Estamos todos. Mira, el que piensa que es el único puede mirar para atrás para que usted vea todas las manos que hay aquí. ¿Ves? Entonces, tú dices, ¿cuál será el llamado que Jesús me está haciendo? ¿A qué Él me convoca? ¿Qué Él necesita de mí? Porque ciertamente nosotros sabemos y reconocemos que necesitamos de Él. Por eso estamos aquí. ¿Cierto, verdad? Muy bien. Pero entonces, cuando esa pregunta vira para atrás como un boomerang, ¿cómo la cogemos? ¿Verdad? ¿Qué Dios necesita de mí? ¿Qué Jesús necesita de mí? ¿Qué Cristo necesita de mí? Es difícil, porque ¿sabes qué? Todavía seguimos en ese descubrimiento. Todos los días Dios nos sorprende con algo diferente. Todos los días Él nos muestra cosas grandes y maravillosas. Y mire, lo más importante que uno tiene que tener para que ese Cristo se refleje en nosotros, para poder ser otros Cristos, es algo bien sencillo y que algunas veces se nos hace fácil manejar, pero no lo sabemos. Y es la disposición del corazón. Cuando tú pones tu corazón a la disposición del servicio del Señor, cuando te rindes a Él, no importando lo que Él quiera de ti o si lo sabes o no lo sabes, vas a ver grandes cosas en tu vida. Como Él, a través de todo eso, va ¿qué? Revelándose. Y vas creciendo en sabiduría.
Pero es necesario algo. Dejarnos utilizar ciertamente por quién. Por aquel que Jesús que conoció a flor de piel, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da los dones para dar los frutos que necesitamos para ser semejantes a Cristo. Y tú dices, pero está bien, yo conozco el Espíritu Santo. Yo lo conozco, yo dejo que Él obre en mí. Pero verdaderamente estamos permitiendo que Él obre en nosotros. En las decisiones que estamos tomando, en nuestra manera de caminar, en cómo estamos reflejando ese Cristo a los demás. Algunas veces no sabemos cómo hacerlo, si con palabras, con gestos, pero nada más en esa característica que Dios nos da, que es el amor. Ya con eso es suficiente para tú dar un testimonio como lo hizo Cristo. El amor. Si vamos al Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, versículo 21, dice así: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Ahí es que está el negocio, ahí es que está lo difícil tal vez. Los mandamientos, lo que Dios necesita de nosotros, lo que cumplir su voluntad. Hacer la función por la cual tú y yo hemos sido creados. Y ahorita yo compartía con un amigo y le dije, hazte esta pregunta, pero para ti no me la contestes. ¿Tú te amas más a ti mismo de lo que amas a Dios? ¿Tú te amas más a ti mismo de lo que Dios te ama? ¿Qué ustedes creen? ¿Es más grande el amor que Dios tiene por nosotros que el que nosotros tenemos por Él? Estamos de acuerdo. Por mucho. ¿Ves? Pero qué hermoso es amar. Qué bueno es amar. Cuando uno ama a alguien, ese amor no tiene fin. Y es una de las cosas en donde yo reafirmo mi fe y la existencia de Dios. Porque algo tan bueno no puede tener final. Cuando nosotros amamos a alguien, tal vez dentro de una relación, un noviazgo, un matrimonio, y hay una ruptura, hay un sufrimiento. Porque tú no dejas de amar a alguien a la noche a la mañana. ¿Verdad que no? No. O inclusive, cuando un ser querido parte de este plano terrenal, ¿cómo nos sentimos? Hay dolor, hay tristeza, hay sufrimiento, ahí extrañamos. Porque amamos tanto a esa persona que, ¿verdad? Ese deseo o esa necesidad de poder expresar ese amor a esa persona se convierte en tristeza porque no puedo hacerlo. Y yo digo que ahí, ¿verdad? Hay varios tipos de amor. Está el amor en donde una persona lo manifiesta a otro cuando estamos juntos. Hay un amor que nosotros manifestamos a esa persona cuando inclusive esa persona no ha llegado a nuestra vida. Aquellos que somos padres podemos reconocer eso. ¿Ves? Ya estamos amando a ese niño que viene en camino sin todavía tenerlo en mis brazos. Y hay otro amor que existe entre dos personas que uno está en un lugar y el otro está ausente. Pero ciertamente, el cumplir esos mandatos que Jesús nos exhorta aquí, en el cual Dios nos promete que nos va a amar y que vamos a conocer todas sus cosas y que Él va a manifestarse en nosotros, es cuando nosotros podemos alcanzar ese premio de que ese amor no tenga fin. Porque hay una promesa. Hay una promesa de que hay un lugar preparado para nosotros que Jesús preparó para que ese amor continúe. Y se llama vida eterna, cielo. Por lo tanto, el amor, que como yo digo, lo que hace más fuerte y más poderoso a Dios, que es el amor, es el que nos vence
a nuestras ideas, a nuestros pensamientos, a lo que deseamos. Cuando reconocemos ese amor de Dios en nosotros, como lo hicimos ahora con esa pregunta, ¿verdad?, que cada uno se hizo personalmente, cuando reconocemos ese amor de Dios en nuestra vida, todo lo demás es pasajero. Inclusive la propia vida. ¿Sabes por qué? Porque así lo hizo Cristo. Aquel que entrega la vida por un amigo, verdaderamente es el que está amando. Pero es difícil. Somos humanos. Muchas veces no lo entendemos. Por eso nosotros tenemos que reconocer cuán importante es estar cada día cerca de Dios. De llenarnos de su palabra, de esos encuentros como este que estamos viviendo ahora. En todo momento, en toda ocasión, en la oración, en nuestras acciones, en nuestro testimonio. Porque ese amor no se puede manchar por nada de las cosas que están sucediendo hoy en día en el mundo. Es bien importante sostenernos en la fe de que Dios me ama, de que Dios tiene un propósito conmigo y que hay algo más importante para mi vida de lo que yo puedo imaginar. Es un momento, ¿verdad? Esto es algo, como yo digo, ¿verdad? Un cuento, ¿verdad? Pero dicen que cuando Jesús regresó al cielo, hubo una fiesta grande, ¿verdad? Cuando resucitó, que luego partió al cielo, que deja el Espíritu Santo, hubo una fiesta grande. Pero ¿qué pasa? Había un ángel que mientras los otros lo recibieron con aplausos, con alegrías, con adoración, con cánticos, como nos describe la palabra, hubo un ángel que dijo: Señor, perdona, no es que sea impertinente, ¿verdad?, ni nada por el estilo, pero es que me preocupa un poco lo que va a pasar en la tierra. Dice: pero ¿por qué tú haces esa pregunta? O sea, en medio de una fiesta, ¿tú te imaginas que llega alguien y apaga la música de momento? Eso está fuerte, ¿sabes? Y se está buscando un lío esa persona, porque son muchos contra uno. Somos más y no tenemos miedo, ¿verdad? Pues, ¿qué pasa? Él tenía esa preocupación y le hace esos cuestionamientos a Jesús. Dice: pero sí, ya yo cumplí, mira, entregué mi vida por ellos, por amor, los dejé. Dice: sí, Señor, pero perdona, ¿verdad? No es que quiera contradecirte ni nada de eso, pero acuérdate de Judas. Judas caminó contigo y te vendió, te traicionó, ¿sabes? Tú de verdad estás confiando en que esta gente va a bregar como tú necesitas. Y yo: bueno, pues sí. Pero Señor, mira, no es que yo quiera seguir insistiendo, ¿verdad? Entonces ya el angelito se está convirtiendo ya, el ángel caído, ¿verdad? Ya mismo lo puso al del cielo. No es que te siga insistiendo, pero Pedro, cuando te apresaron y todo lo demás, te negó 3 veces. ¿Sabes? ¿Estás seguro de que eso va a funcionar? Y todo el mundo un silencio de momento. Dile: wow, espérate, pero ¿qué está pasando aquí? Y vuelve el ángel nuevamente: mira, pero acuérdate que, mira, son seres humanos. Mira, cuando pase el tiempo, a lo mejor muchos se van a olvidar de ti. ¿Sabes? ¿Cómo vas a estar presente en ellos? No sé, ¿verdad? Me preocupa. Y Jesús le contesta. Ya los demás estaban ya que le caían encima. Pero Jesús, siempre siendo paciente, misericordioso y lleno de ese amor que le caracteriza, le dijo estas palabras: bueno, pensándolo bien, ¿sabes qué? Tiene que funcionar. Porque no hay otro plan. ¿Qué quiere decir esto, hermano y hermana? Que está en nuestras manos el que el plan funcione. Por eso Jesús nos exhorta a ese amor. Porque cuando nosotros hacemos todo con ese amor, desprendiéndonos de todo, es cuando Él se manifiesta en nuestra vida. Si nosotros no estuviésemos aquí llenos de ese amor, muchas de las cosas que hemos visto en nuestro caminar no hubiesen sido posibles. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Cuando nosotros somos obedientes a ese Espíritu Santo,
a sus mandamientos, a eso fraterno, ¿verdad? A ese amor al prójimo. Vemos muchas cosas que muchas veces sentimos que somos indignos y nos sorprendemos. ¿Sabes por qué? Porque simplemente te diste la oportunidad y por eso Él se revela en ti, en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier espacio, en el carro guiando, escuchando una canción, mientras tomas una ducha, mientras estás comiendo algo. ¿A cuánto les ha pasado eso? De momento viene un sopetón, un pensamiento que Dios te habla, el Espíritu Santo, y tú dices, ya, ¿qué pasó aquí? Yo no estoy solo. Ese es el Espíritu Santo. Te está utilizando, te está llenando de su sabiduría, te está dando conocimiento, te está revelando las cosas que Él necesita de ti, o inclusive de compartir a otras personas. Es así. Pero entonces, ¿cómo podemos comenzar? Poniéndolo a disposición del corazón. Ahorita compartía con una amiga que ha visto muchos grandes milagros en su hogar y no se los explica. Y al principio yo le decía, ¿sabes qué? No te preocupes por las cosas que Dios va a poner en tu camino, las vas a poder realizar porque Él va capacitando. Porque si Él te va a utilizar para algo, Él te va a preparar antes. Así lo hizo con los apóstoles, así lo hace con todo aquel que está en su servicio. Cuando tú pones esa disposición del corazón y que tú quieres ser instrumento, vas a ver las grandes cosas que Dios va a hacer en tu vida. Y eso es lo más importante. La disposición de nosotros, como seres humanos, como hijos de Dios, ante ese amor que Él nos tiene y para que pueda manifestarse en cada uno de nosotros. Él se manifiesta en nosotros, ¿verdad? En el ser humano, por medio del Espíritu Santo. Dios permite que el Espíritu Santo obre en nosotros cuando guardamos sus mandamientos. Al guardar sus mandamientos no solamente somos como otros Cristos, sino que somos otro Cristo, porque estamos siendo movidos por el mismo Espíritu. Por medio de los dones del Espíritu Santo logramos experimentar en carne propia la divinidad de Dios. Somos alientos vivientes de Dios, lo que hace que seamos otros Cristos o copias vivas de Jesús, porque a través de ellas tenemos a Dios en nosotros. Cuando Dios se manifiesta en el Espíritu, su divinidad es revelada ante y en nosotros. Si vamos al magisterio de la iglesia, ¿verdad? El catecismo, miren lo que nos dice el numeral 687. Dice, nadie conoce lo íntimo de Dios sino el Espíritu de Dios. Pues bien, su Espíritu que lo revela nos hace conocer a Cristo, su verbo, su palabra viva, pero no se revela a sí mismo, ¿verdad? El que habló por los profetas, como dice el credo, nos hace oír la palabra del Padre, pero a Él no lo oímos. No le conocemos sino en la obra mediante la cual nos revela al verbo y nos dispone a recibir al verbo en la fe. El Espíritu de verdad que nos desvela a Cristo no habla de sí mismo. Un ocultamiento tan discreto, propiamente divino, explica por qué el mundo no puede recibirle, por qué no le ve ni le conoce, mientras que los que creen en Cristo le conocen porque Él mora en ellos. O sea, la fe es importante, porque si no creemos en ese Espíritu Santo que habitó en Cristo y creemos en Cristo, pero en el Espíritu no, estamos como que cojeando de una pata. Pero por ahí es que empieza la cosa, en creerle a Cristo. Por lo tanto, si nosotros queremos ver esa manifestación y ver las cosas maravillosas que Dios tiene en nuestra vida, tenemos que ser instrumentos. Tenemos que dejarlo utilizarnos por Él, como lo hizo el mismo Cristo. Es difícil, no es fácil, pero es posible. Así que, como dice en 1 Corintios 12, del versículo 12 al 14, dice, pues del mismo modo que el cuerpo es uno, aunque tiene muchos miembros y todos los miembros del cuerpo, no obstante su pluralidad, no forman más que un solo cuerpo, así también Cristo. Porque en un solo espíritu hemos sido todos bautizados, para no formar más que un cuerpo, judíos, griegos, esclavos, libres, y todos hemos bebido de un solo espíritu. Así también el cuerpo
no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Entonces, muchas veces nosotros vemos, bueno, pero ok, ¿qué me toca hacer? ¿Qué necesito hacer? ¿Cómo puedo desplazarme para que el Dios me utilice? Por ejemplo, algún talento que yo tengo, o quiero hacerlo todo. Mire, no se preocupe por eso, porque como dice la palabra, dentro de todo este cuerpo hay diferentes partes, hay diferentes carismas, hay diferentes misiones. Pero volvemos, ¿a qué te mueve tu corazón? Tienes que poner tu mirada en donde está tu corazón. Eso es lo mejor que vas a hacer, porque lo vas a hacer con amor. Nadie te va a obligar, nadie te va a someter y no te vas a sentir que no vale la pena, sino que lo que estás haciendo lo vas a hacer con amor y vas a estar enamorado de lo que tú haces. En Colosenses 1 nos dice, del versículo 18 al 24, Él es también la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que sea el primero en todo. Ahora, me alegro por los padecimientos que soporto por vosotros y completo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo, en favor de su cuerpo, que es la iglesia. Los otros días estábamos hablando de un podcast sobre la película que va a salir ahora de Madre Teresa de Calcuta y la promoción que hicieron en Facebook y cómo muchas personas comentaban abajo, ¿verdad? Siempre estaban los haters, eso va a ser en todos lados, ¿verdad? Eso es inevitable ya. Y muchas personas como que criticando la vida de Madre Teresa de Calcuta y que si sometía a esas personas a sufrimiento, que abuso, que si esa película iba a ser una película de terror, muchas cosas. Y salió la conversación de lo que es el sufrimiento, ¿verdad?, del cuerpo y que muchas veces los santos sometían ese cuerpo a ese sufrimiento en el aspecto de ofrecimiento, ¿verdad?, para la gracia de Dios. Y yo digo, no es que seamos masoquistas, es que ciertamente la carne tiene que morir y no puede dominar al alma, no puede dominar al espíritu. Tenemos que someter la carne. Y no es que volvemos, no es que seamos, ¿verdad?, que nos vamos a flagelar por ahí, vamos a ir haciendo el Vía Crucis todos los días, dándonos latigazos nosotros mismos. No se trata de eso. Pero ciertamente cuando vengan los momentos de enfermedad, que tú dices, sí, Jorge, que fácil tú estás diciendo todo lo demás, ¿verdad?, del amor y entregarme, pero cuando viene la dificultad de mi vida, cuando la mente no me permite trabajar bien, cuando siento un dolor físico, cuando tengo una discapacidad, ¿cómo yo puedo moverme, desplazarme? Vamos a ofrecerlo. Vamos a mirar el crucificado. No es que te goces de eso y vas a decir, yo soy el más santo. Pero sí, muchas veces nosotros no entendemos las enfermedades que nos dan o de alguna otra persona. Y personas como San Padre Alberto Hurtado, un santo chileno, que hizo una obra maravillosa. Él recogía a los niños sin hogar de las calles de Chile y formó un hogar y muchas cosas. Y la gente ya en vida lo catalogaban como un santo. Él murió, si no me equivoco, de un cáncer en el páncreas. Y él le daba gracias a Dios y llamó a su confesor para confesar sus pecados. Y le daba gracias a Dios por esa enfermedad, porque de esa manera él podía purgar aquí en la tierra los pecados que había cometido. Y tú dices, ¿what? ¿Otra vez? ¿Cómo se hace eso? ¿Con qué se come eso? Es difícil, pero volvemos. Si tenemos la disposición del corazón, vamos a encontrar la gracia de Dios en cada una de esas cosas. Y es posible. Por eso dejémonos inundar por ese espíritu. Dejémonos inundar por aquello que el mismo Jesús nos dejó porque nos conocía. Y porque sabe que algunas veces pudiéramos fallar. Porque a pesar de todo, aunque ya no existe ningún otro plan, el plan es perfecto. Lo que pasa es que no lo podemos entender aún. Cuando nos encontremos en la situación de dolor, de confusión, de cómo lo hago, hay 3 cosas en la vida que se nos hace bien difícil decir. Te amo, te perdono y necesito ayuda. Cualquiera de las 3 va a ser necesaria
independientemente de la situación que te encuentres en tu vida. Decirle a esa persona, te amo. O decirte a ti mismo, me amo. O decirle a esa persona, te perdono. Aunque no hayas sido tú el que hayas cometido el error, algunas veces dar el primer paso, romper el hielo, es bueno. Pedir perdón. Perdonarte a ti mismo, porque pasa. Algunas veces confesamos el pecado y todavía sentimos la culpa, porque pasa. Y yo creo que la más difícil es decir, necesito ayuda. Y no te das cuenta que cuando tú dices, no puedo más, por mis propias fuerzas no es, no sé cómo hacerlo, pero te quedas callado y no pides esa ayuda que necesitas, ni al mismo Cristo, se te olvida que en el camino hay personas que te han perdonado. Hay personas que tú has perdonado. Hay personas que tú amas y hay personas que te aman a ti. No estás solo. No estás sola. Y nada más el abrir nuestro corazón, en sincerarnos como lo hacemos ante la presencia de Dios, con aquellos que nos aman, que cada día nos perdonan nuestros errores. Esos son los primeros que van a estar ahí para ti. ¿Sabes por qué? Porque en algún momento dado en su historia, ellos estuvieron donde tú estás. Lo único que tal vez encontraron la herramienta que tú en ese momento no tienes para volver a encontrarte con ese amor y con ese perdón que tú necesitas. Algunas veces nos avergonzamos de contar nuestros problemas, nuestras situaciones. ¿Y qué hacemos con guardarlos? Nada. Es como esa gran frase, ¿verdad? Es mejor afuera que adentro. Porque va a seguir ahí calcomiendo, haciéndose sentir mal, que tú no sirves para nada. Te pones obstáculos tú mismo, te pones limitaciones. ¿Y sabes qué? Sí, se vale fracasar. ¿Vamos a fracasar algún momento dado? ¿Cómo se sintieron los apóstoles cuando vieron a aquel que levantó muertos, que sanó ciegos, que sanó leprosos, crucificado en una cruz, y ni siquiera él mismo se podía ayudar? ¿Cómo se sintieron? Cualquiera hubiese salido corriendo, cualquiera lo hubiese negado. No era totalmente contradictorio a todo lo que él había hecho frente a ellos. ¡Qué chulería! Pero ese momento no lo entendemos. ¿Sabes por qué? Porque aún no conocían el verdadero amor. Y ese verdadero amor es el que nos hace a ti y a mí semejante a Cristo. ¿Será necesario ese verdadero amor en nuestro ser? Las cosas jamás en la historia, en el mundo, van a cambiar si nosotros no empezamos a predicar ese amor. Mientras tengamos amor por algunas cosas, por algunas personas y por otras no, no vamos a hallar eso que tanto anhelamos que cambie el mundo. Nunca. Nunca. Entonces la pregunta es, ¿qué estamos esperando?
¿Por qué no has visto esa revelación de Dios en ti? ¿Qué está pasando en tu corazón? ¿Cuál es esa sintonía que tienes con el Espíritu Santo? Porque vamos a cometer errores. Pero lo importante es que de cada uno de ellos, Cristo tiene una solución.